11:25 de la mañana, estamos aquí de regreso en Encendidos por RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Y hay una cifra que es real, que preocupa muchísimo, porque según UNICEF y el Ministerio de Educación, el 50% de adolescentes en nuestro país no alcanza los niveles básicos de lectura, matemáticas. Entonces la pregunta del millón es: ¿qué es lo que está pasando? ¿Es todo tema del colegio? ¿Es tema que los chicos están teniendo dificultades para aprender? ¿Es una falta de estímulos a lo largo de la vida? ¿Es algo que los bloquea porque socialmente están prendidos de un teléfono? Son preguntas que tenemos que empezar a reflexionar, y además en el marco del Día de la Educación Inicial, Nadia Yepes Suárez, quien es educadora e investigadora en neuropedagogía infantil, nos va a ayudar un poquito a poder entender esta temática, más aún que hoy necesitamos cada vez más chicos preparados para este futuro que se les viene. Bienvenida. Bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y hablando de lo que nos estás preguntando, podemos señalar que definitivamente nosotros somos personas que vamos a convivir en sociedad y vamos a desempeñar un rol. Y al desempeñar este rol queremos hacerlo lo mejor posible. ¿Y cómo lo podemos hacer? En primer lugar, teniendo las habilidades que te favorezcan el poder desenvolverte. Hablar de habilidades implica de conocimientos, de habilidades socioemocionales, autonomía, autoestima, capacidad de aprender, capacidad de comprender, de responder a los retos, resolver problemas. O sea, es lo que hacemos día a día. Pero podemos empezar a señalar desde cuándo nos formamos para eso. O sea, es necesario que en quinto de secundaria recién tenga estas habilidades. Es importante que cuando esté en sexto grado pueda participar de una exposición y sentirme totalmente seguro, experto, con mis propios conocimientos, o tal vez en inicial, hoy día que van a hacer el Día de Educación Inicial, o hace unos días que hicieron el Día de la Madre, voy a salir a cantar, a hacerle algún trabajito a mi papá, a mi mamá, etcétera. Entonces, ¿cuándo estamos preparados para? Lo ideal es decir, si en estos momentos, respondiendo a tus propias edades, estás preparado para hacer lo que se debe hacer. Y este deber hacer implica en los hitos de desarrollo. Es decir, un niño a los 6, 8 meses empieza a gatear y a dar sus primeros pasos. Al año ya se para y empieza a caminar. A los 3 años puede diferenciar cantidades numerales. A los primer, segundo grado puede empezar a leer y escribir. Y si no lo logra, ¿qué pasó? Entonces, lo que pasa es que tenemos un órgano súper importante que es nuestro cerebro, que al igual que todo el cuerpo tiene que desarrollarse. Pero cuando tú tienes un corazón, tiene que desarrollarse. Pero cuando tú tienes un corazón, el corazón, digamos, tú naces y es muy pequeñito, pero vas a crecer, crecer, crecer y vas a tener generalmente el tamaño de tu puño y vas a poder latir para que tú vivas. Pero el cerebro lo que hace es que tenemos miles de millones de neuronas con las cuales nacemos, pero 100.000 millones, para ser precisos. Para ser precisos, Harvard nos dice 86.000 millones de neuronas. 86.000 millones de neuronas, porque tenemos unas neuronas y otra serie de células que vamos a llamar las paraneuronas, que no son neuronas, sino son las que ayudan a que se alimente, a que respire, a que pueda estar sana nuestra neurona y de esa forma tener una mayor sinapsis. Entonces, todo este sistema hace que cuando nacemos tenemos un cerebro que básicamente al momento de nacer se hace una prueba que se llama APGAR, ¿no? Y esta puntuación de APGAR te dice cómo has nacido. Tus pulsaciones, tu respiración, tus reflejos, tu color, etcétera, y va a salir un puntaje. Máximo es 10 puntos porque son 5 aspectos. Ok, ¿y qué pasa si este recién nacido tiene 5 puntos? Es como yo digo a los papás, es que tienes tu primera libreta. Nadia, y no estás tan bien. Lo que yo te escucho, perdóname, te estoy tuteando directamente. Está bien, perfecto, Carlos. Lo agradezco. Lo que yo te estoy escuchando decir tiene que ver con... yo creo que el reto del ser humano, el ejercicio, no es la felicidad, que hay toda una locura. Uno viene a ser feliz, no. Uno viene a autodescubrirse, a descubrir cómo funcionamos. Y a partir de eso, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Tú hablas de cuántas neuronas tenemos, pero todo eso está, cómo vamos a operar tiene que ver con las creencias
que instalamos o que nos instala la cultura desde chicos, ¿correcto? Con el modelo educativo, que estamos en un modelo de 1920, o sea, no sirve. No estamos preparando al humano para ahorita, ¿no? O sea, estamos preparándolo para un modelo en el mundo operativo. No sirve de nada. Y entonces yo creo que estamos en las antípodas de lo que deberíamos hacer para poder desarrollarnos. Somos una semilla. Tenemos una computadora instalada, le estamos metiendo el programa equivocado en nuestra cabeza. Es como yo lo interpreto, ¿es más o menos así? Claro, lo que sucede es que nosotros nacemos con una estructura, vamos a llamar así, como un carro, como un chasis, ¿sí? Pero ahora desarrollalo, píntalo, ponlo bonito, que corra bien, que luzca, que quieres ir a la sierra y te vas a ir por montañas y que definitivamente funcione bien y no se te pare, pero quieres ir a una carretera súper veloz e ir a 250 kilómetros por hora que funcione. La gran pregunta es ¿cómo haces eso? En primer lugar, tú como joven, adolescente, que ya tomas tus decisiones para quiero ir a esta carrera, quiero prepararme, quiero viajar, quiero hacer tal cosa, la situación es, ¿tienes las habilidades para lograrlo o qué te falta? Y en eso, ¿qué te falta? Quisiéramos que profundices, pero luego de la pausa tenemos que escuchar los titulares de la media hora y volvemos. 11 de la mañana con 37 minutos. Estamos hablando sobre el tema de educación en nuestro país. Según cifras del Seguro Social de Salud, se revela que 6 de cada 10 niños atendidos en servicios especializados presentan problemas de aprendizaje. Y esto ocurre en nuestro país. Un tema que lo estamos conversando con Nadia Yepes Suárez. Ella es educadora, investigadora en neuropedagogía infantil. Y ella nos estaba explicando más o menos qué es lo que sucede, incluso desde el momento de la concepción, el bebé cuando nace y cuando empieza a crecer. Sin embargo, me gustaría saber dónde nos estamos equivocando, Nadia, por favor, porque nos preocupa como papás escuchar esto. ¿Realmente mi hijo, mi hija estará en ese grupo? ¿El error es mío? ¿El error es en la escuela? ¿Es el sistema? ¿Qué está sucediendo? Ok, muchísimas gracias. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros empezamos a identificar, vamos a llamar dificultades, porque no es un problema, dificultades, es porque te saltan ciertas alertas. Y las alertas es lo que decimos hitos de desarrollo. A cierta edad el niño debe hablar, a cierta edad el niño debe caminar, a cierta edad el niño tiene que tener un equilibrio y cierta forma, tono muscular, fuerza, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando no lo tiene? Entonces, en primer lugar, hay que ver qué experiencias tuvo previamente y qué pasó en el momento de la concepción y cómo fue concebido, etcétera. Lo que decíamos, este test de Apgar es muy importante, porque es como, y siempre lo menciono, es como la primera libreta al momento de nacer. ¿Cómo vino al mundo tu hijo? Ok, tuvo 5 puntos de 10, es como que tengas la libreta en nuestras épocas, la mitad rojo y la mitad azul. ¿Qué pasaba? ¿El colegio no funcionó? No funcioné yo, ¿no? Pero esto de acá no importa tanto y no es determinante. Y eso es súper importante, porque determinante significa, naciste así, te quedarás así toda tu vida. Eso es información. Eso es información que se llama información social, experiencia. Claro. El niño nació con ciertas dificultades. A ver, ¿qué hace la familia? ¿Qué le dice el pediatra? ¿Qué le dice el médico? ¿Sabes qué? Hace estos ejercicios. Pero ahí es donde tenemos un vacío bien grande, porque la gran mayoría de personas nunca se entera de que este chico podría tener alguna dificultad de aprendizaje de algún área. Sí. Que, ojo, no necesariamente tiene que ver con la inteligencia, sino más bien con una capacidad que hay que entrenar. Eso. Así es. Lo que pasa es de que muchos investigadores dicen eso, ¿no? El cerebro es como un músculo. ¿Y qué significa eso? Hay que entrenarlo. Entonces, ¿cuál es el entrenamiento que vamos a recibir? Siempre se habla de información, de experiencia. El niño que nació, va a su cama, va a su casa, a su cunita y tiene mirando un móvil durante un año, ¿qué va a aprender? Nada. Nada. Pero si yo a ese pequeño, dependiendo de las edades, voy viendo a ver qué le hablo, le doy cariño, le voy a dar buen sueño, nutrición, sus controles médicos, va a tener la oportunidad de tener una mascotita. Ahora ya no tenemos tantos hermanos. La diferencia con nuestra época es que teníamos hermanos y ellos nos daban la información, tenías primos. ¿Información a qué se refiere? Experiencia. Quiero jugar a la pelota, no sé patear, pero aprendes, porque si no te quedas fuera del juego. Negocias. ¿No?
negocias, haces lo que viene a ser los tratos, empiezo a autorregularme. Un momentito, si grito, me sacan. Yo no tengo que gritar. Entonces la experiencia es un punto muy importante para el desarrollo de este cerebro, ¿no? De todas estas capacidades que uno puede tener y que lo que explicaría muchas veces por qué el día de hoy tenemos tantos chicos con dificultad para aprender. Pero también hay una realidad. Muchos padres de familia trabajan y hasta tienen 2 trabajos y entonces este menor se queda siempre, o muchas veces al cuidado de alguien más que tal vez no tiene el tiempo para poder hacer este espacio de experiencias. Y ahí viene la pregunta también, si estamos hablando de niños muy pequeñitos, en la primera infancia, ¿será mejor mantenerlos en casa con un adulto o llevarlos, por ejemplo, a un lugar, al nido, ya no sé si le llaman nido o ya tiene otro nombre en la actualidad, pero a estos lugares para que esté con otros chicos, al menos? Es que justamente, o sea, viendo la información son experiencias. Y las experiencias, ¿dónde las vas a tener? Con otros, somos seres sociales. ¿Y qué implica esto? Si estoy en mi casa, por más que tenga una súper abuelita, a una súper cuidadora, a la súper mamá, con todo respeto, no estudia educación. No va a tener las herramientas. No estudia educación. No tiene por qué tenerlas. No tiene, porque obviamente tiene una formación que nosotros pasamos 5 años en la universidad estudiando para atender a niños. Y otro punto que me parece fundamental es que el aprendizaje se ancla desde la experiencia, ¿correcto? Y también desde la emoción. Totalmente. O sea, es fundamental. A mí me parece, no es que me parezca en realidad, por lo que he leído, ¿correcto? Es la emoción justamente la que te permite anclar el conocimiento. Okay. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos un cerebro, pero un cerebro con muchas estructuras, con muchas partecitas, que digamos en conjunto tienen que trabajar para hacer alguna respuesta y finalmente no es que yo soy un cerebro, sino que yo soy una persona que tiene este órgano, tiene el corazón, tiene las vesículas, tiene etcétera, pero todo funciona armónicamente o debería funcionar armónicamente. Esa es la situación. Pero no es que mi cerebro el que piensa, yo no soy de esa teoría, yo soy es que proceso, pero yo soy la que tomo las decisiones y yo soy la que asumo. Porque si no, a ver, hago algo, llévense a mi cerebro y que vaya a la ¿Viste esas películas que está el cerebro conectado a una computadora y está, y lo demás? Claro, eso no es. Entonces tú eres ese tipo de humanización, ¿no? De ser nosotros personas, de vivir en sociedad. ¿Qué es lo que implica? En primer lugar, que seamos capaces de. Y ese ser capaz de implica, vamos a formarnos. Cuando mencionas, ¿quién es mejor? ¿Estar en un centro de educación inicial o en la casa? Siempre digo, veamos qué es lo que sucede. Si en la casa alguien se va a dedicar contigo a jugar, a darte espacios, a llevarte al parque, a mirar, a hablarte, a responderte, ¿no? Etcétera, y de ahí te va a traer al primito, al amigo, al vecino. Estás en un ambiente que puedes empezar a desenvolverte durante 2 o 3 años. Digo 2 o 3 años, ¿por qué? Porque a los 3, 4, 5, después de la poda neuronal, empieza un disparo de conexiones que si alguien no está preparado, pierdes la oportunidad, ¿sí? Entonces pierdes la oportunidad de que tu hijo hable mejor, comprenda mejor, responda a las normas sociales, porque todos tenemos un patrón, tenemos vínculos. Si yo nazco aquí, voy a tener un tipo de familia. Si yo nazco en la China, tengo un tipo de familia y voy a responder a eso, ¿no? Entonces, y me ponía a pensar justamente en eso, Nadia, en un país donde tenemos tantas diferencias. O sea, hay en la zona urbana, pero otra realidad en una zona rural, por ejemplo. Lo que sucede es que todos tenemos que respetarnos. Y entonces no es que significa la zona urbana es mejor que la zona rural. Y ahí, si me permites, Noemí, por ejemplo, yo tengo un punto de vista distinto al tuyo, porque aun cuando estés en la zona rural o estés en la zona urbana, siempre vas a estar rodeado de experiencias y toda experiencia es válida para un aprendizaje y para poder desarrollar capacidades, tanto como aprender, por ejemplo, cómo se cultiva o cómo se lleva el ganado, o en la zona urbana, como, no sé, cualquier actividad urbana que se pueda hacer, son experiencias que van a permitir a ese cerebro tener el desarrollo. Lo importante es que se den las experiencias en un entorno seguro y emocionalmente sano también. Así es, cuando nosotros hablamos de esto es importante señalar, si nosotros que estamos, digamos, en una zona urbana, vas a una zona rural, la gran pregunta es, ¿vas a poder sobrevivir solo? O te vas a caer, te vas a perder, no vas a poder ver si este árbol tienes que comer las frutas, etcétera. ¿Por qué? Porque no es tu ambiente, no lo reconoces. Ahí puede ser muchos que caigamos. Claro. Entonces, ¿por qué cuestionar cuando viene alguien de otro contexto y acá no sobrevive? No es eso.
Es cuestión, ¿estás preparado para eso? Sí, vamos a hacer una pausa, pero al regresar me encantaría poder tener algunos ejemplos prácticos para los padres de familia logren no solamente identificar si alguno de sus chicos tiene alguna dificultad, sino sobre todo cuál es la ruta a seguir para poder mejorar. Regresamos con eso. Mañana con 54 minutos. Nadia Yepes Suárez, educadora e investigadora en neuropedagogía. Neuropedagogía infantil, jalao. Neuropedagogía infantil está con nosotros. Y estamos conversando fundamentalmente de los procesos de aprendizaje de los niños. O sea, Sí. todo ser humano tiene capacidad de aprender, ¿correcto? Y lo que hay que detectar son sus formas, de cómo aprende cada uno. No todos aprendemos de la misma manera, punto número uno. Y otra cosa muy importante que nos has dicho es que hay ciertas variables, ciertas pruebas, ciertos indicadores que nos ayudan, son información para saber en dónde hay que apuntalar con Claro. nuestros hijos. Y ahí justamente en esa parte yo creo que podríamos hacer una cosa práctica para ayudar a los papás a poder identificar también, ¿no? Porque yo recuerdo cuando me dieron esta prueba Apgar y ni siquiera sabía qué significaba, la guardé en un cajón y ahí quedó y nunca más la volví a ver, ¿no? Entonces, hay etapas, ¿no? Tienes la primera infancia, tienes la primaria, tienes la secundaria. No sé si brevemente nos puedes decir en esas 3 etapas cómo identificar que hay algún problema que en este desarrollo no está resultando y que necesitamos ejercitar. Ok, en primer lugar tenemos que reconocer que las primeras dificultades se van a ver a nivel motor. O sea, niños que tienen dificultad para gatear, para pararse, para caminar, torpes, se caen, etcétera. ¿Y por qué? Porque ahí se están integrando, mientras se están integrando, digamos, todas las neuronas a nivel cerebral, también tenemos un ejercicio motriz, que es lo primero que vamos a evidenciar. O sea, ¿hasta cuándo sería el límite de decir, ok, si no camina hasta tal edad, algo está pasando? Estamos hablando de unos 14, 16 meses como máximo. Ok. ¿No? ¿Qué pasa? Después de eso, obviamente se van a presentar mayores dificultades. Tenemos un piso. Este piso viene a ser el ejercicio motor, pero también el ejercicio de los sentidos, porque se sabe que toda la información ingresa por los sentidos, luego se procesa y luego sale una respuesta. Yo siempre les digo, a ver, yo quiero saber si este pequeño aprendió tal habilidad, ya sea cognitiva, emocional, física, etcétera. Yo no puedo ir a abrirle su cerebro, a ver si está bien, lo cierro. O sabes que vaya a hacerse una resonancia, un etcétera, Claro. para ver los resultados. No necesito, los profesores tenemos que observar. Observo y miro el circuito. Ingresó información, digamos táctil, que toca, que huele, que come. Ah, no, este niño es muy asquiento, este niño empieza a escupir todo y después le da arcadas, etcétera. ¿Es que no le gusta la comida o es que tiene una sensibilidad que Procesa realmente le diferente. fastidia? Si procesa diferente, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llegó el extremo que una vez un niño llega 5 años al colegio y le ve un tupper de puré amarillo y le digo, ¿qué es? ¿Sopita? No, arroz con pollo, ají de gallina, caucao. Y era que como no procesaba, la mamá le licuaba todo y me mandaba el tupper de sopa. ¿Qué dificultad Entonces, sería esa? esas son hipersensibilidades e hiposensibilidades táctiles, gustativas, olfativas, etcétera, que antes nosotros las hemos tenido. O sea, si hablo eso es porque los que pasamos 45, 50 años hemos sentido. Nosotros éramos hiperactivos, otros no nos gustaba que nos toquen, otros, ¿sabes qué? Yo escucho y esto suele muy fuerte, y yo paso por una tienda que hay olores y me da náusea, pero tenías al de atrás, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, que de un solo cariño te decía sigue adelante y nos fuimos modelando. Pero ahora no tienes a este entorno social que te va a apoyar. ¿Qué es lo que hacen? Cuando tienes eso y es difícil de procesarlo porque no puedes tú solo, es donde se van a las famosas terapias. Terapia ocupacional, terapia de lenguaje, terapia O se le motriz. facilita todo porque, bueno, para que no sufra o porque es así Así es. como si lo tolera, ¿no? Claro, entonces nadie habla, nadie pone música, nadie prende secadora, licuadora, nadie. Va al colegio y es un trompo el pequeño. Entonces lo que hay que hacer es regularlos. Es decir, necesitamos entrenar a nuestros hijos, cada uno con su manera de procesar, ¿correcto? Para luego poder, ya de adultos o desde adolescentes, instalarlos en el mundo donde más o menos hay una forma institucionalizada de moverse. Porque si no, los estamos poniendo en burbujitas, digamos, y el mundo no es... O sea, y eso conversa, va de la mano con la tolerancia a la frustración. Claro, lo que pasa es de que hay que ser tolerante. Si uno no es tolerante, si a mí algo me está afectando, me está molestando. Por ejemplo, hay muchos niños que tienen esta hipersensibilidad auditiva.
yo hubiera escuchado ese timbre y si tuviese esa hipersensibilidad estaría ahorita en trompo, sabes que esto no me gusta, me afecta, me tengo que concentrar, etcétera. Pero yo lo tolero. ¿Qué pasa cuando un niño no tolera ruidos? Va a estar en el salón, va a sonar el timbre y voy a estar de que, ¿sabes qué? Preocupado, me duele y el profesor silencio, todos sigan acá, etcétera. Bueno, tiene que regularse, porque esto va a hacer que cuando vaya a la vida y tenga los El mundo claxons no se va a ajustar para el niñito. Los claxons están tocando, yo me desmayo. Hay ruidos. Ahora Así vamos es. a ver cómo te vamos Así es. acompañando para Así que es. puedas ir asimilando esos ruidos. Entonces, como bien señalas, no es cuestión de hacer una burbuja al niño, es cuestión de ayudarlo a convivir. Claro, y eso tiene que ver con exponerlo gradualmente a esas Experiencias. experiencias y con mucha paciencia y con un entorno sano emocionalmente. Y vínculo afectivo. Y vínculo afectivo. Queremos agradecerte mucho, Nadia, por esta información tan valiosa que espero pues que nuestros oyentes hayan también captado correctamente la información e identificar si tienen alguna dificultad, pues recibir la asesoría necesaria porque es cuestión de entrenar a ese menor para poder lograr capacidades. Carlos. Gracias, Nadia. Muchísimas placer. gracias. Nadia Muchísimo. Yepes Suárez, educadora, investigadora en neuropedagogía infantil. ¿Algo querías decir? Agradecerles a ustedes, un saludo a todas las maestras que hoy día estamos celebrando el Día de la Educación Inicial y definitivamente sigamos trabajando a favor de la niñez, de la primera infancia, porque esto es nuestra sociedad y tenemos que seguir avanzando, creciendo y conviviendo en humanidad. Un placer. Gracias. Hemos llegado a la recta final del proceso electoral. Estamos a menos de 2 semanas. Hoy es momento de cuestionar, comparar y analizar cada propuesta, porque cuando elegimos informados, el Perú avanza. El poder en tus manos, segunda vuelta a la cobertura electoral de RPP.